Isabel González, una periodista investigativa de 41 años, estaba revisando el viejo sótano de la casa de su infancia esa cálida tarde de junio de 2012. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo y recuerdos que el tiempo no había logrado borrar por completo. Ella estaba allí para organizar y vaciar el lugar. Era una tarea que su padre, antes de fallecer, había pospuesto por años, y ahora Isabel debía enfrentarla para saldar las deudas de la propiedad. Fue entonces cuando, al mover una pila de cajas viejas llenas de libros cubiertos de moho, sus ojos se posaron en algo inusual. Al principio pensó que era solo un trozo de madera suelta. Pero cuando lo tocó con la punta de su bota, Isabel sintió un leve movimiento. Se arrodilló, apartando más escombros, y descubrió una losa de madera en el suelo, que no parecía ser parte de la estructura original del sótano. La losa estaba ligeramente levantada en un extremo. Lo que había encontrado había estado allí por 25 años. El borde de la losa estaba carcomido por la humedad y la madera misma se sentía blanda en algunas partes. Y lo más inquietante de todo. Había un pequeño dibujo apenas visible grabado en su superficie. Un símbolo que le era extrañamente familiar. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 2 décadas y media que había atormentado a la familia González. Isabel no tenía idea de que esta tarde ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto por 25 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 2 décadas y media finalmente sería expuesto. Madrid nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era la primavera de 1987. El sol de abril brillaba sobre el tranquilo suburbio de las afueras de Madrid. Las calles eran silenciosas, llenas del murmullo de los niños jugando y el lejano ladrido de algún perro. En la casa de la familia González, el ambiente era de rutina. El señor y la señora González, junto con sus hijos Isabel y Diego, llevaban una vida sencilla. Isabel tenía entonces 16 años y Diego, su hermano menor, apenas 8. Diego era un niño vivaz, con una imaginación desbordante y una inclinación por dibujar extraños símbolos cada vez que sentía miedo o incertidumbre. La tarde del 14 de abril de 1987 comenzó como muchas otras. Diego jugaba en el patio trasero, su risa resonaba mientras perseguía una pelota de fútbol. Su madre lo observaba desde la cocina, preparando la cena. Isabel estudiaba en su habitación, el sonido de su hermano era una banda sonora familiar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era la hora en que los niños regresaban a casa, llamados por el aroma de la comida. Pero Diego no regresó. Su madre lo llamó varias veces, pero solo el silencio respondió. Isabel salió al patio, su voz se unió a la de su madre. La pelota de fútbol de Diego yacía inmóvil junto a la valla. Sus juguetes estaban esparcidos en la hierba. Pero él no estaba. La primera oleada de pánico se apoderó de ellas. Buscaron en el jardín. Revisaron el garaje. Llamaron a los vecinos. Nadie había visto nada inusual. La policía fue notificada esa misma noche. Agentes peinaron el vecindario, se entrevistaron con todos los residentes y registraron cada rincón de la propiedad. Los perros de búsqueda olfatearon el aire. Pero no encontraron ninguna pista. Ni un rastro. Ninguna señal de forcejeo. Diego González simplemente había desaparecido. El caso se convirtió rápidamente en un expediente frío. La angustia se apoderó de la familia. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y los meses en años. El misterio de la desaparición de Diego se convirtió en una herida abierta en el corazón de Isabel y sus padres. El padre de Isabel nunca se recuperó completamente. Pasó años obsesionado con la desaparición de su hijo. Revisaba el patio una y otra vez. Hablaba con viejos detectives. Se hundió en la melancolía. La madre de Isabel trató de seguir adelante, pero su sonrisa se volvió más frágil con cada año que pasaba. Isabel, por su parte, encontró una extraña vocación en la tragedia. Se propuso desentrañar misterios. Se convirtió en periodista investigativa.
Pero la desaparición de Diego seguía siendo su propio enigma sin resolver. La casa, que una vez fue un hogar lleno de alegría, se convirtió en un monumento al silencio y a la pregunta sin respuesta. La pregunta que atormentaba a Isabel en cada sueño. ¿Dónde estaba Diego? Los años pasaron como fantasmas silenciosos. 25 años de preguntas sin respuesta. El caso de Diego González se archivó en las profundidades de los archivos policiales. Para el mundo exterior era solo otra estadística. Otro niño desaparecido en la vasta e indiferente ciudad. Pero para Isabel, cada día era un recordatorio constante de la ausencia de su hermano. La casa de su infancia se había convertido en un santuario de memorias dolorosas. El patio, una vez escenario de juegos, era ahora un lugar de contemplación. Mientras tanto, una verdad más oscura se tejía bajo la superficie de ese suburbio tranquilo. Una sociedad secreta, conocida solo por unos pocos iniciados, operaba en las sombras. Se llamaban a sí mismos los custodios del umbral. Sus orígenes se remontaban a leyendas medievales. Creían que el verdadero conocimiento se obtenía a través de ritos de iniciación. Estos ritos implicaban un periodo de aislamiento y desafío en lugares subterráneos. Afirmaban que era una forma de purificar el espíritu, de probar la valentía y de unir a los nuevos miembros a la hermandad. El líder de los custodios era un hombre llamado Elías Vargas. Un hombre carismático y manipulador. Convencía a los jóvenes de la zona. Les hablaba de una conexión ancestral con la tierra. De un conocimiento olvidado. Vargas había encontrado una serie de túneles y pasajes subterráneos bajo algunas de las casas más antiguas del suburbio. Lugares ideales para sus rituales. Lugares que podían ser sellados sin levantar sospechas. Lo que Diego había descubierto aquel día en 1987 era uno de esos puntos de acceso. Accidentalmente. Mientras jugaba. Se había topado con una entrada oculta. Probablemente atraído por la curiosidad de un niño. Los custodios no pretendían secuestrarlo. Era una desafortunada coincidencia. Pero una vez dentro, Vargas tomó una decisión fría. Un niño podría revelar su secreto. Debía ser iniciado. Debía pasar por el rito. Para su propia protección, los custodios mantuvieron a Diego. En un principio le hablaron de un juego. De una aventura. Le prometieron un gran secreto si permanecía en silencio. Le dieron objetos de otros niños que habían pasado por el ritual. Pequeños muñecos. Cuentas. Recortes de periódicos con noticias de otras desapariciones. Diego, en su inocencia, comenzó a dibujar los símbolos que le enseñaban. Los mismos símbolos que dibujaba cuando tenía miedo. Los mismos símbolos que aparecerían más tarde en su diario. Y la losa que Isabel acababa de encontrar. Elías Vargas tenía una red de colaboradores. Personas influyentes en la comunidad. Algunas eran miembros leales de los custodios. Otras eran simplemente personas con deudas. Personas fáciles de manipular. Esta red les permitía controlar cualquier investigación. Desviar la atención. Falsificar documentos. Asegurarse de que el misterio de las desapariciones se mantuviera intacto. La familia González nunca supo que la verdad estaba tan cerca. Que el misterio se tejía bajo sus propios pies. El silencio de 25 años no era un silencio de ausencia. Era un silencio forzado. Impuesto. Diego, por su parte, no era un prisionero común. Se adaptó. En la medida de lo posible. Los custodios le proporcionaban comida y agua. Un espacio. Pero el encierro era real. El aire denso. La oscuridad opresiva. Los rasguños en las paredes que Isabel encontraría años después eran testamento de sus primeros intentos, desesperados de escape. A medida que los años pasaban, la esperanza de una salida se desvanecía. La fe en que alguien lo encontraría. La verdad sobre Diego se había hundido en el olvido. Un olvido construido con engaños y el miedo de aquellos que custodiaban el umbral. Isabel se preparaba para desenterrar esa verdad.
Una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. La vieja losa de madera en el sótano era solo el principio. Isabel la levantó con esfuerzo, el sonido de la madera vieja crujiendo llenó el aire. Debajo, un espacio oscuro y húmedo se abría. Una escalera rudimentaria, hecha de tablas viejas y carcomidas, descendía hacia una oscuridad aún más profunda. Isabel encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz cortó las sombras. El aire se volvió más pesado. Más frío. Podía oler la tierra mojada y algo más. Un olor rancio y metálico. Al bajar los peldaños, Isabel sintió como el pasado la envolvía. Cada paso era un viaje en el tiempo. El porche era más grande de lo que imaginaba. Un pasillo estrecho se extendía ante ella. En el suelo, la luz de su linterna reveló un pequeño coche de juguete. Un coche de juguete rojo, con una rueda rota. El corazón de Isabel dio un vuelco. Recordaba ese coche. Era uno de los favoritos de Diego. Estaba cubierto de polvo. Como si hubiera estado allí por décadas. Unos metros más adelante, vio algo más. Una bota de niño. Pequeña. Manchada de barro seco. Estaba parcialmente oculta bajo un montículo de tierra. Era la misma bota que Diego llevaba el día de su desaparición. No había duda. Isabel sintió un nudo en la garganta. La evidencia era innegable. Diego había estado allí. En ese mismo lugar. Isabel comenzó a recorrer el pasillo. Las paredes eran de tierra. Húmedas. Y entonces las vio. Marcas. Rasguños. Pequeñas líneas finas. Hechas con uñas. Desesperadas. Intentos de escapar. De encontrar una salida. El horror se apoderó de Isabel. Su hermano no había desaparecido. Había estado aquí. Atrapado. Lo que nadie sabía es que el peor de los descubrimientos estaba por venir. El pasillo se abría a una habitación más grande. Un espacio cavernoso. En un nicho excavado en la pared, Isabel encontró lo que parecía un altar improvisado. No era un altar religioso, sino uno de juguetes. Pequeños muñecos de trapo. Cuentas de colores. Pequeñas figuras de madera. Y, lo más impactante, recortes de periódicos. Viejas noticias amarillentas. Isabel recogió uno con manos temblorosas. El titular decía, niña de 10 años desaparece en Vallecas. Otra noticia, adolescente no regresa a casa. Todos eran casos de niños desaparecidos en la región. Casos sin resolver. Y luego vio los dibujos. En las paredes. Algunos grabados directamente en la tierra. Otros en hojas de papel pegadas con barro seco. Eran los mismos símbolos que Diego dibujaba. El mismo símbolo que había visto en la losa de madera. Isabel recordó vívidamente el diario de su hermano. El que había encontrado en la casa. Guardado en una caja. Allí, Diego había dibujado esos mismos símbolos. Una y otra vez. Cada vez que sentía miedo. O angustia. La promesa que Elías Vargas había hecho era terrible. Pero la verdad era aún peor. Isabel comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Los símbolos en el diario de Diego. Las marcas en las paredes. Los objetos de otros niños. El altar. Los recortes de periódico. Diego no había sido simplemente secuestrado. Él había estado en este lugar. Prisionero. Parte de algo más grande. Algo macabro. Un grupo. Una secta. Los custodios del umbral. La respuesta estaba allí todo el tiempo. La verdad estaba emergiendo de las profundidades de la tierra. Pero Isabel necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la historia completa. El peso de 25 años de silencio se cernía sobre ella. Pero la urgencia de la verdad era aún mayor. Su hermano había sufrido. Y ella debía encontrarlo.
O al menos, encontrar la verdad de su destino. El sótano. Una vez un lugar de recuerdos de la infancia. Se había convertido en la puerta a un horror largamente olvidado. Isabel salió del sótano con la mente en un torbellino. Las pistas eran claras. Pero la magnitud de la verdad era abrumadora. Recordó el diario de Diego. Subió rápidamente las escaleras. Lo encontró en la caja polvorienta. Las páginas del diario eran un testimonio desgarrador. Dibujos infantiles se mezclaban con las anotaciones de un niño asustado. Diego había escrito sobre el juego, sobre los maestros y sobre la promesa. La promesa de que si permanecía en silencio, estaría a salvo. La promesa de que eventualmente regresaría a casa. El diario hablaba de un laberinto, de un camino y de un símbolo de protección que se le había dado. El mismo símbolo que Isabel había visto en la losa de madera y en las paredes del porche. El diario también tenía un mapa garabateado. Un mapa tosco que señalaba una ruta. Desde el porche hacia un lugar desconocido. Debajo de la tierra. Isabel comenzó a investigar los recortes de periódicos que había encontrado en el sótano. Las desapariciones. Todas ellas. Niños y adolescentes de la zona. En un periodo de 5 años. Entre 1982 y 1987. Todas habían sido archivadas. Sin resolver. Los nombres. Las edades. Las circunstancias. Demasiadas coincidencias. Decidió hablar con los vecinos más antiguos. Los que recordaban la época de las desapariciones. Uno de ellos, la anciana señora Martínez, una mujer de 80 años con una memoria prodigiosa, le ofreció una pieza clave. Le habló de Elías Vargas. Un hombre que había vivido en la zona. Un hombre extraño. Que siempre hablaba de viejas tradiciones y de iniciaciones secretas. Vargas había desaparecido del barrio poco después de la última desaparición. Nadie sabía dónde había ido. Algunos decían que había regresado a su pueblo natal en el campo. Otros pensaban que había muerto. Isabel también descubrió que Vargas era un historiador aficionado. Obsesionado con las leyendas medievales de sociedades secretas. Y de ritos de paso. Encontró artículos antiguos de periódicos locales que lo citaban. Hablando de la necesidad de retornar a las raíces y de conectar con el poder de la tierra. La imagen de Elías Vargas comenzó a tomar forma. No era un simple secuestrador. Era el líder de los custodios del umbral. Un hombre que creía en sus propias retorcidas interpretaciones de la historia. La revelación de la verdad fue gradual para Isabel. Primero el descubrimiento del sótano. Luego el diario de Diego. Luego los recortes de periódicos. Finalmente, la información sobre Vargas. Era como armar un rompecabezas macabro. Cada pieza encajaba. Y cada pieza la llevaba a la misma conclusión. Diego no había sido un caso aislado. Era parte de un patrón. Parte de un plan. Un plan orquestado por Vargas y sus seguidores. Isabel sintió una mezcla de furia y tristeza. Su hermano había sido un peón en un juego retorcido. Un sacrificio en un ritual sin sentido. Los padres de Isabel habían muerto sin saber la verdad. Sin saber que su hijo no había sido llevado por un extraño, sino por una oscuridad que se escondía justo debajo de sus narices. El plan de Vargas era simple. Y cruel. Utilizaba los túneles subterráneos. Engañaba a los niños. Los sometía a rituales de iniciación. Prisioneros en la oscuridad. Con la promesa de que se convertirían en algo más grande. Más fuerte. Las pruebas de valentía eran en realidad pruebas de supervivencia. Privación sensorial. Soledad. Miedo. La identidad de los cómplices de Vargas seguía siendo un misterio para Isabel. Pero los hechos eran irrefutables. Había una conspiración. Un encubrimiento.
La policía había sido desinformada. Desviada. Las desapariciones habían sido archivadas por negligencia. O algo peor. Isabel estaba segura de que algunos en el sistema estaban involucrados. O al menos, habían sido engañados para que miraran hacia otro lado. El cuerpo de Diego no estaba en el sótano. Lo que significaba una de dos cosas. O había logrado escapar de los custodios. O había sido llevado a otro lugar. Otra parte del laberinto subterráneo. Un lugar que Isabel aún no había encontrado. La verdad era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Su hermano había estado allí. Sufriendo. Y nadie lo sabía. El peso de ese secreto era insoportable. Pero también era un motor. Una fuerza que la impulsaba a seguir buscando. A exponer la verdad. Cueste lo que cueste. Isabel se armó de valor. Contactó a un excompañero de periodismo. Un hombre de confianza. Un editor en un periódico de alcance nacional. Le contó todo. Las pruebas. El diario de Diego. Los recortes de periódicos. La losa. El sótano. Y la conexión con Elías Vargas. Al principio, el editor se mostró escéptico. Era una historia increíble. Pero Isabel tenía pruebas. Demasiadas pruebas. Decidieron trabajar en secreto. Isabel regresó al sótano. Con equipo de grabación y un geólogo. Un especialista en cavidades subterráneas. Quería cartografiar el laberinto. Y lo encontró. Una red de túneles que se extendía mucho más allá de la casa. Conectando con otras propiedades. Y con el subsuelo de un viejo orfanato abandonado. Cerca de allí. El mismo orfanato donde Vargas había trabajado como jardinero años atrás. La conexión era innegable. La investigación de Isabel reveló que algunos de los niños desaparecidos habían sido llevados al orfanato antes de ser transferidos a los túneles. Los archivos del orfanato estaban llenos de anomalías. Fechas falsificadas. Entradas y salidas inexplicables. Un rastro de papel que había sido cuidadosamente ocultado. Pero que ahora, con la mirada experta de Isabel, comenzaba a desvelarse. Las grabaciones de Isabel en el sótano revelaron algo más. El geólogo confirmó la existencia de túneles y cámaras más profundas. Algunos de ellos sellados. Y en una de las grabaciones de audio se escuchó un débil, distorsionado, pero inconfundible. Un susurro. Una voz. Que parecía decir el nombre de Diego. El corazón de Isabel se encogió. Era posible. Su hermano. Podría estar vivo. La noticia explotó en los medios. El artículo de Isabel y su colega fue la portada del periódico. Con fotos del sótano. Del diario de Diego. De los recortes de periódicos. La historia de los custodios del umbral. La historia de Elías Vargas. La ciudad se conmocionó. La policía reabrió el caso. Pero esta vez, con un enfoque muy diferente. Se emitió una orden de búsqueda y captura para Elías Vargas. Y para sus cómplices. Algunos de ellos eran figuras respetadas en la comunidad. Un antiguo director de la escuela local. Un concejal retirado. Todos ellos. Miembros silenciosos de los custodios. Habían ayudado a Vargas a mantener el secreto. Durante décadas. La policía, bajo la presión de la opinión pública, lanzó una operación masiva. Con perros de búsqueda y equipos de rescate. Comenzaron a explorar los túneles subterráneos. Siguiendo el mapa de Diego. Y las indicaciones del geólogo. Era una búsqueda desesperada. Contra el tiempo. Elías Vargas fue encontrado. Años después. En una pequeña aldea en las montañas. Llevaba una vida ermitaña. Cuando lo arrestaron, no opuso resistencia. Solo sonrió. Y dijo, los custodios siempre cumplen sus promesas. Pero no reveló nada más.
Se mantuvo en silencio, fiel a su causa. Los cómplices de Vargas fueron arrestados uno por uno. Sus reputaciones se destrozaron. Sus vidas arruinadas. La verdad se había desvelado, con toda su crueldad. Pero quedaba una pregunta, la más importante. ¿Qué había pasado con Diego? La búsqueda en los túneles continuó durante semanas. La esperanza de Isabel crecía y disminuía con cada día. Finalmente, en una cámara profunda y sellada, los equipos de rescate encontraron algo. No era Diego, pero era un mensaje, grabado en la pared, con el mismo símbolo que Diego dibujaba. Y un nombre. El nombre de Diego, grabado con una pequeña mano. La policía confirmó que era el nombre de Diego. No había duda. Junto al nombre había una nota, escrita en papel viejo y casi descompuesto. La nota era corta. Decía: logré salir. Seguiré buscando el camino. No te preocupes. No había fecha, ni firma. Pero era la letra de Diego. Isabel lo supo. Su hermano había escapado. Había encontrado una salida. Había sobrevivido. La nota también contenía una fecha. Una fecha posterior a su desaparición. El 2 de mayo de 1987. 25 años después. La fecha había sido grabada. La revelación fue agridulce. Diego no estaba allí. Pero había sobrevivido. Había escapado de los custodios del umbral. La policía amplió la búsqueda. Más allá de los túneles. Buscando al Diego adulto. Al hombre que se había liberado de su cautiverio. Pero hasta el día de hoy. Diego González. El niño que desapareció en 1987. Sigue siendo un misterio. Su paradero. Desconocido. La verdad sobre los custodios del umbral cambió el suburbio. La casa de los González se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. El sótano, una vez un lugar de oscuridad, se transformó en un recordatorio de la lucha por la libertad. Isabel continuó su trabajo como periodista investigativa. Pero ahora, con una nueva misión: encontrar a su hermano. Cada artículo que escribía, cada caso que investigaba, era un paso más en esa búsqueda. La historia de Diego se convirtió en una leyenda local. Un testimonio del coraje de un niño. Y de la tenacidad de una hermana. La comunidad aprendió una lección dura. La oscuridad puede esconderse a plena vista. Justo debajo de los pies. Pero la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino a la luz. Las familias de los otros niños desaparecidos también encontraron un cierre. O al menos, una explicación. Algunos cuerpos fueron encontrados en otros túneles. Algunos mensajes. Algunos indicios de lo que había pasado. Elías Vargas, el líder de los custodios, murió en prisión, llevándose consigo muchos de sus secretos. Pero no todos. Isabel nunca dejó de buscar a Diego. Creía firmemente que estaba vivo. En algún lugar. En su corazón. Siempre había un pequeño atisbo de esperanza. Un día. Su hermano. El niño que había escapado de la oscuridad. Regresaría a casa. La historia de Diego González es un eco. Un eco del pasado. Una melodía de misterio y resistencia. Que sigue resonando en las calles de Madrid.